Bueno, lo habíamos adelantado y vamos a hablar de un fallo histórico que en la jornada de mañana, 9 de diciembre, se van a cumplir 40 años. Una condena que alcanzó a las 3 juntas militares que gobernaron la Argentina entre el 76 y el 83, con algunas particularidades que nos parece muy interesante, lo analizado, alguien que siempre está revisando también la historia reciente de la República Argentina, es el senador provincial de la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes, a quien lo estamos saludando ya aquí en esta mañana, Noel Eugenio Brear. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Un gusto, como siempre, charlar un rato. Y bueno, vimos el posteo, nos pareció muy interesante repasar lo que ha significado este hecho histórico de una sentencia histórica en el mundo, no solamente en la Argentina, ¿no? El juicio de las juntas. Sí, efectivamente, mañana se cumple 40 años de ese famoso 9 de diciembre de 1985, cuando se dicta en la Corte Suprema, es decir, en los salones de la Corte Suprema, fallo de la Cámara Federal, que es el fallo número 13 que recorre el mundo. Claro. Y para que entendamos, el primer precedente que tuvo que mirar esa Junta de esa Cámara Federal para jugar a la Junta de Comandantes, y buscar un antecedente que tenía 80 años. Ahora se cumplió 80 años. Nuremberg, en los juicios del nazismo, en el Holocausto, se cumplieron a 80 años. El 20 del Día de la Soberanía comenzaban los juicios de Nuremberg, que duraron 192 días, y donde se condenó a la Junta de Comandantes. Sí. Pero ¿sabe por qué fue importante Nuremberg y por qué es importante la Junta de fallo número 13 y por qué es importante el tipo de, como decimos nosotros, de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, que juzgó en los Balcanes, en Ruanda? Porque es la primera vez que en Nuremberg siempre se habló de derechos humanos, doctrina de los derechos humanos, sí, limitaciones del poder, pero es la primera vez que se sanciona en el mundo violación sistemática de los derechos humanos fue en Nuremberg. Y ahí hubo una gran discusión que después se recorre el mundo y se va a discutir también en las distintas dictaduras. Es fundamentalmente algo que es esencial. La filosofía jurídica establecía el positivismo. El positivismo decía que la ley debía cumplirse. Y la ley alemana era la ley degenerada. La ley inmoral que mandaba a matar, a hacer todas estas cosas, era la misma ley. Quiere decir que si usted era positivista en el mundo jurídico, quedaban exentos y libres los nazis. Esta fue la discusión. Sí. Entonces, un positivista, August Radbruch, fue el que salvó con la tesis diciendo, sí, yo soy positivista, jurista alemán, ¿no? Sí. Pero si hay algo extremadamente inmoral en la ley que puede eximirse, esto es el juicio al mal absoluto, no puede quedar libre. Y con esa doctrina se construye el Tratado de Londres, que es toda la legislación de 1945, que va a servir de base a ese tribunal internacional. La validez del fallo de la Argentina es que fue un tribunal nacional, juzgado por los mismos jueces naturales de la Constitución. El otro fue un tribunal internacional. Claro. Este precedente que recorre el mundo como primer fallo, que una justicia nacional con la Constitución en la mano y el derecho de defensa de los violadores perpetradores, son juzgados, claro, en un país donde era difícil, porque como había un dicho que decía, en la época de Alfonsín, que fue el que hace el decreto 157 y 158, uno para acusar a la Junta de Comandantes y otro para acusar a los montoneros por distintos tipos de delitos, pero todo fue en el mismo fallo, es decir, la justicia no fue pirata, no juzgó con un solo ojo, como quieren llamarlo del relato de la extrema derecha. Se juzgó con los dos ojos y a los dos se le condenaron por distintos tipos de delitos. A los montoneros por asociación ilícita, por homicidio, por tentativa de explosivo, por colocar bombas, y a los militares que tenían la custodia de la nación, las armas de la nación, que es el último extremo que tiene un país para defenderse, es un delito de lesa humanidad conforme al derecho internacional, y se rige, como se llama, ahí rige un criterio fundamental que es no solo la legislación nacional, sino el derecho de gente, el derecho internacional,
el jus cogens, que es el derecho imperativo no escrito, que establece los derechos a la vida, a la dignidad, que por más que una ley diga lo contrario en un país, eso se considera no escrito porque está el derecho del jus cogens que desplaza esto. Y bueno, y después se usó una teoría muy buena, que también un jurista alemán, Roxin, Sí. Klaus Roxin en 1960 construye para cazar con más eficacia a los dictadores que se venían y que se veía, construye lo que se llama el autor mediato, Claro. el asesino de papel, el que tiene la macroorganización, como puede ser un ejército, la macroorganización y la cúpula, aunque esté descentralizado, tiene el dominio del hecho, la orden vertical, el sistema que no puede no cumplirse, y entonces se es responsable penalmente aún por aquellos que gatillan en forma fungible, sea Juan o Pedro el que gatilla, porque sube la responsabilidad para arriba, no bloquea el sistema de que se haya descubierto el perpetrador personal. Brear, Entonces, esa separación que usted hace como antecedente más importante y como un primer hito de un juzgamiento de parte de un tribunal internacional, como ha sido el caso Nuremberg, ha sido conformado justamente jueces por las potencias vencedoras, y la particularidad es que en la Argentina se dio esto que me remarcaba recién, que los propios jueces de la Argentina hayan decidido en un estado todavía muy delicado, ¿no? Efectivamente, fíjense que por ejemplo el fiscal Jackson de Estados Unidos, de la Corte de Estados Unidos, fue el fiscal en Nuremberg. Sí. Y quiero contarles, ¿sabe por qué se produce en Nuremberg el juicio? A ver. Porque en Nuremberg fue donde se dictaron las primeras leyes discriminatorias contra los judíos, donde se les sacó la ciudadanía alemana, donde no se le permitía casar con alemanes, donde se sacaban los bienes, donde perdieron los derechos civiles y políticos, donde empezaron a hacer cosas y donde era mucho más fácil entonces producir después el genocidio, cuando en el lago Guansé, en el castillo Guansé, se hace la solución final. Sí. Hay una película muy buena que se llama La Solución Final, que se puede ver en Netflix y en distintos lugares. Es cuando toma la decisión el nazismo en su cúpula máxima, sí, de convertir y hacer lo que dice, vamos a hacer la industrialización de la muerte, donde vamos a colocar personas en las cámaras de gas y tienen que salir humo por la chimenea, porque tenemos que hacer desaparecer a esta persona por el solo hecho de pensar distinto, por el solo hecho de ser judío, por el solo hecho de pertenecer a una... realmente 6 millones de judíos fueron condenados a esta locura, que algunos dicen que no es tan locura, ¿no? Porque tiene filosofía. Heidegger fue el filósofo del régimen alemán, rector de Friburgo. Heidegger es uno de los filósofos más importantes de Occidente. Carl Schmitt, uno de los juristas más importantes que tuvo Alemania y Occidente, con todo su libro La teoría del decisionismo, la teoría del amigo y enemigo, la teoría de que el pluralismo es veneno porque rompe la unidad de un Estado. Bueno, con todos estos cerebros, y se armó este juicio al mal absoluto, a todo este mal que produjeron. Kant parece un sabio anticipatorio, ya en 1795 escribe sobre el juicio al mal absoluto, que después Carlos Nino, el filósofo argentino, que fue el que asesoró a Alfonsín para todos estos juicios de la Junta y que tiene la gran filosofía moderna, escribe sobre la respuesta que debe dar un gobierno ante violación sistemática de los derechos humanos, qué ocurrió en España, qué ocurrió en Grecia, qué ocurrió en toda Europa mediterránea, qué ocurrió en la Europa del Este con el tema del comunismo, qué ocurrió en la misma Alemania con el nazismo, y fundamentalmente qué debía hacer América Latina y qué debía hacer la Argentina, porque el desafío que le dice Alfonsín, tenemos que, porque el problema era cazar leones, la metáfora que hay es, había que cazar los leones en la selva. Claro. Los militares todavía estaban muy fuertes, y la dictadura militar es residual en la transición democrática, estaba muy fuerte. Cuando Alfonsín decide esto, es como salir a cazar leones en la selva, porque ya cuando Kirchner hace la segunda etapa, la segunda oleada de lo que significa el juzgamiento, ya era cazar leones en el zoológico, entonces era mucho más fácil, pero no porque desmerezca y devalúe lo que vino, sino porque eran momentos totalmente distintos del contexto de lo que tuvimos que vivir. Vivimos casi azonadas en el 87, azonadas de Rico, azonadas en Montecasero, azonadas en Campo de Mayo, todas las repúblicas, las plazas se llenaron, esto no... Nosotros no nos olvidamos de todo lo que vimos. Entonces Alfonsín decía, tengo que cuidar los derechos humanos, tengo que juzgar, no puede quedar, y tengo que cuidar la transición democrática. Es decir,
todo eso era un juego de equilibrio y de relojería que había que armar, y en eso Alfonsín se jugó la vida con la Constitución y la ley en la mano, ¿no? Senador, hay un dato que me parece interesante para analizar y pensar, porque bueno, mañana, reiteramos, se cumplen 40 años de este fallo histórico, y mencionaba no solamente a la Argentina, sino que también Latinoamérica ha sufrido un proceso similar, digamos, de parte de los militares, pero esta situación nunca más, no ocurrió, por ejemplo, en Brasil, no ocurrió en Chile, por dar algunos ejemplos. Efectivamente, el nivel de construcción de derechos humanos que tiene la Argentina es espectacular, hoy es modelo en el mundo, y fundamentalmente yo creo que es trasera hace una síntesis espectacular que se llaman 3 palabras, 8 letras. Escuchen esto. 3 palabras, 8 letras. ¿Por qué? Porque dice, la represión fue ilegal. ¿Por qué lo condenamos a estos militares? No porque hayan combatido, porque la nación tiene que defenderse. Si bien en la democracia ahora algo nuevo, subversivo nuevo, hay que defenderse. Pero dice, la represión es ilegal, clandestina y cobarde. Y nunca más. 3 palabras, 8 letras. Este es el mensaje, porque lo que estamos haciendo nosotros es cuidar los derechos humanos para el futuro y romper el mito con este fallo de que la justicia juzgó con un solo ojo solamente a los militares. A los militares los juzgó por delitos de lesa humanidad y a los montoneros los juzgó con el Código Penal por asociación ilícita, homicidio, tentativa de bomba o bombas, colocación de bombas. Mario Firmenich fue condenado a 30 años. Ahora, ¿sabe por qué anda libre Mario Firmenich? Esto hay que enseñarlo a la extrema derecha. Porque la extrema derecha de Menem en la Argentina, con el decreto 1002 del año 89, indultó a los montoneros. Si no, los montoneros estaban presos. Senador, cuando preguntan por qué los montoneros están acá, es porque Menem, el neoliberalismo, lo soltó en la Argentina y toda esa extrema derecha aplaudía. Senador, así como repasamos nosotros aquí en este programa de radio y que ha tenido la gentileza de atendernos, ¿qué debería pensar la sociedad mañana, 40 años de este fallo histórico, del juicio a las juntas, de lo que ha representado para la historia misma de la Argentina? Que la Argentina ha vivido una cultura de la guerra, una cultura de la muerte brutal, que gracias a Dios con este fallo y con lo hecho por Alfonsín, estamos enterrando la cultura de la muerte porque queremos vivir en la cultura de la vida. Porque Alfonsín nos enseñó que somos la vida, somos la paz, y nos enseñó en la dictadura que mientras Montonero agarraba las armas para combatir, la Juventud Radical, la coordinadora, agarraba los libros y hacía docencia para llegar a una democracia que logramos construir con Alfonsín el 30 de octubre. Porque somos la vida, porque somos la paz. Le mando un gran saludo, senador. Un gusto siempre charlar con usted. Gracias. Hasta luego. Allí lo teníamos a Noel Eugenio Breart, senador provincial de la Unión Cívica Radical. Mañana, reiteramos, se van a cumplir 4 décadas de aquel fallo vigente en cuanto al mandato, el recordado alegato del fiscal Estracera, con el nunca más, y sobre todo también la cantidad de expediente de causa que se debió analizar